habíamos dicho entonces que la derivada de una función en un punto precisamente se definía de manera puntual estaba dada por el valor, y acá viene la salvación, si existe, la salvedad, digo, no la salvación, del límite de, bueno, esto, ¿no? El límite cuando h tiende a 0, de f en x0 más h, menos f en x0, sobre h. No sé si lo dijimos en la clase pasada, lo aclaro ahora por las dudas. Este cociente nosotros le llamamos cociente incremental. ¿Sí? Muchas veces, oralmente, nos van a escuchar decir que la derivada está dado por el límite del cociente incremental. Bueno, nos referimos a este límite. Y también, Profe, perdón. sí. El x0, fx0 más h es en el paréntesis. Ah, Más perfecto. h, sí. Más h. Lo que habíamos visto es que si existía este límite, le llamábamos f' de x0. Y f' de x0 resultaba ser la pendiente de la recta tangente, recta tangente a la gráfica de f de x en el punto x0, bueno, y el valor que corresponda para f de x0. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que si la situación que tenemos es que hay una función que en un punto determinado conozco la función y puedo conocer su derivada, la recta que es tangente a la gráfica de esta función y pasa por este punto, que le llamamos recta tangente, tiene una ecuación, le vamos a llamar L sub t, le voy a llamar, porque es recta tangente. La recta esa tangente tiene una ecuación que se puede construir del siguiente modo. La recta pasa por x0, f de x0. Entonces, este valor será conocido, este valor también. Las variables x e y son las que construyen la ecuación de la recta, en definitiva. Y la pendiente, acá, el numerito que es pendiente de la recta, la calculo haciendo la derivada de f en x0. Esto es lo que conocemos como ecuación de la recta, después la vamos a usar, tangente a f de x en x0, o podemos decir en x0, f de x0. ¿Sí? También refiriéndonos al punto de la gráfica. Insisto, el valor con el que estamos trabajando, el concepto con el que estamos trabajando ahora, que es la derivada de la función, me sirve para conseguir la inclinación de esa recta, ¿sí? La pendiente de la recta. Y por esto de que dos rectas perpendiculares, digo, tal vez esto merece un comentario aparte. Me refiero a esto. Cuando tenemos dos rectas, esto no necesariamente lo sabemos siempre, vamos a llamarle L1 y L2, L1 que tenga ecuación, no sé, M1, estos es 2 puntos, M1 por X más B1, y L2, una ecuación también de la recta, I igual a M2 por X más B2, ¿no? Una pendiente de una ordenada al origen. No sé, esas dos rectas, lo voy a suponer en un espacio cualquiera, no sé, en el plano.
Bueno, son perpendiculares, es decir, el ángulo que forman entre ellas es de 90 grados, ¿no? L1 perpendicular a L2, sí, solo sí, la pendiente de una es igual al opuesto del inverso de la otra. Es decir, la relación que hay entre las pendientes es esta. ¿Sí? Todo esto lo traigo porque por ahí no todos tenemos esta información en cuanto a rectas, y no vamos a decir mucho más que esto, pero precisamente, si dos rectas son perpendiculares, las pendientes guardan esta relación. ¿Y para qué lo voy a usar a eso? A ver, el chat. Profe, ¿volvés un Después vemos segundo a eso, mostrar eso? Facu. Sí, perdón. Si puedes mostrarlo de vuelta, lo de Sí. las perpendiculares. Es como un saber geométrico que muchas veces se da en el secundario, muchas veces no, dependiendo de los secundarios que hemos tenido, por eso lo traigo así como, casi como una formulita, ¿no? Si tengo las dos rectas, cada una con su ecuación, y bueno, conozco las pendientes de cada una de las ecuaciones, y sé que son perpendiculares, la relación que tienen esas pendientes es esta. Entonces, esta es la recta tangente a la curva en el punto x0 f de x0, a la función, ¿no? Entonces vamos a construir otra recta que también pasa por este punto, pero es perpendicular a la recta LT. O sea, forma un ángulo de 90 grados. A esa recta le vamos a llamar esto. Diremos que una recta que pasa por el punto x0, f de x0, y es perpendicular a la recta tangente en ese punto, tangente de f en el punto x0, f de x0, bueno, diríamos que una recta en estas características es la recta normal a f en el punto x0, f de x0. Es decir, estamos definiendo la idea de recta normal o recta perpendicular, o estamos usando normal como sinónimo de perpendicular, si es una recta que pasa por el punto y aparte es perpendicular a la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, vamos a construir la ecuación de la recta perpendicular. ¿Cómo es la ecuación de la recta perpendicular? Lo voy a poner acá arriba. Bueno, no lo voy a poner acá abajo, pero quiero que tengan presente el dibujito, ¿no? Digo esto. La recta, ¿cómo le llamamos? L perpendicular, con ese simbolito arriba, que es el simbolito de perpendicularidad. ¿Cómo se construye? Otra vez, es la recta que pasa por x0 y f de x0, con lo cual esto se construye igual. ¿Sí? Pasa por el punto x0, f de x0. Y tengo que seleccionar acá la pendiente. ¿Sí? Le voy a poner m, en principio. ¿Por qué le pongo m? Bueno, porque la pendiente, m, va a ser menos 1 sobre f' de x0, si f' de x0 es distinto de 0. Es decir, si, como en el del dibujo, la recta tangente tiene una pendiente que no es nula, bueno, ahí sí puedo calcular, como usando esta idea que citamos de perpendicularidad, puedo calcular la pendiente de la recta normal como menos 1 sobre f' de x0. ¿Sí? Ahora, si
f' de x0 fuera igual a 0, observemos esto. Que LT, la recta tangente, quedaría así, quedaría y menos f de x0 igual a 0, porque la pendiente f' en x0 me da 0, por x menos x0. O sea que, en definitiva, la recta tangente es una recta horizontal, constantemente igual a f de x0. La situación es que, en ese caso, que la gráfica de la función será algo así, y estoy mirando la recta tangente acá. Entonces, es un caso muy particular donde justo la recta tangente me queda horizontal. ¿Sí? La pendiente es 0. Bueno, ¿cómo será la perpendicular para este caso? Si la recta tangente es horizontal, la perpendicular a ella va a ser vertical. En este caso, si f' de x fuera igual a 0, la recta, le ponemos así, entonces, la recta perpendicular, ¿cómo va a ser? Es una recta vertical, es decir, que siempre toma el mismo valor de x. Es una recta de la forma x igual a x sub 0. ¿Sí? La ecuación de la recta normal a la gráfica de la función, cuando la recta tangente es horizontal, ya no puedo construirla usando esta relación entre las pendientes. La tengo que pensar de otra manera. Bueno, la pensamos aparte y nos dimos cuenta que es una recta vertical de este tipo. Bien, recta normal y recta tangente, dos conceptos importantes. En tanto, después vamos a trabajar mucho con esto de la recta tangente, con esta idea, fíjense que si uno aproxima acá, bueno, yo no puedo aproximar más, fíjense que en esa aproximación, acá en un momento la línea roja y la línea negra de la función son casi imperceptibles, acá están encimadas porque porque tengo mal pulso, pero fíjense que muy cerquita del punto de tangencia las gráficas se recontraparecen. Bueno, esa va a ser una idea muy importante para nosotros. Por eso es importante trabajar con la recta tangente. Bien, hay una pregunta en el chat. A ver. Sí, genial, se lo contestaron solitos. Bien. Buenísimo, esa es la idea de, insisto, recta tangente y recta normal. Son los dos conceptos que estamos queriendo desarrollar acá. Bueno, es interesante esto de la derivada porque nos permite, entre otras cosas, construir una recta, insisto con esto que después lo vamos a desarrollar más profundamente, que aproxima muy bien a la función, ¿sí? Una recta aparte. La función no necesariamente sea lineal. La recta, o la función lineal cuya gráfica es esta recta, aproximaría muy bien a la función, por lo menos en las cercanías del punto de tangencia. Después vamos, insisto, a insistir con esta idea. Entonces acá un poco está en juego distinguir cuando una función es derivable o no lo es. Es decir, si uno pudiera, si podemos trabajar, no en particular en un punto, sino con un x0 igual a cualquier a perteneciente en el dominio de la función, y trabajo con el límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a, hago todo el trabajo, tic, 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 y tal vez llego a una expresión que depende únicamente de a, digamos. Si yo puedo trabajar en general con esto, podré encontrar una expresión para la derivada de la función en general, y esto también se convierte en una función. Es decir, que la función,
derivada, que nosotros lo pensamos como un numerito al cual tiende un límite, si uno lo pudiera calcular en general, también puede pensarse como una función. Ya habíamos dicho algo de esto. Habíamos dicho algo, por ejemplo, si f de x es una constante, lo probamos al final de la clase pasada, f' es igual a 0 para todo x. Entonces, vamos a jugar mucho con esto, de poder conocer una función y su derivada en general. ¿Sí? Poder conocer, por ejemplo, la función, si f de x fuera, no sé, x al cuadrado, ahora lo vamos a probar, vamos a ver que eso, su derivada, con eso puedo trabajar para obtener su derivada, y obtener que eso da 2x. Y así con un montón de funciones vamos a hacer. Entonces vamos a empezar a armar estas reglas de derivación, por lo menos con las funciones conocidas. ¿Sí? Hagamos, sin ir más lejos, perdón, antes de esto, les recomiendo que agarren una hoja aparte, creo que ya se los dije esto, pero lo repito, y empiecen a armar como la tabla de derivadas. Nosotros de a poquito vamos a ir completando esa tabla de derivadas. En una columna vamos a poner f, en otra columna vamos a poner f'. Nosotros acá ya podríamos poner, si f es una constante, f' es 0. ¿Sí? Y así vamos a ir como completando esta tabla. Lo que vamos a demostrar ahora es que si f es x elevado a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Que es la regla que apliqué acá para x cuadrado, ¿no? Pareciera que si tengo que derivar algo elevado a la n, bajo el exponente como factor y multiplico por x elevado a un grado menos, sería, ¿no? Restarle 1 al exponente que tenía. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a demostrar eso. A demostrar eso último. Esto, ¿no? Que si f de x es x a la n, entonces f' de x es n por x a la n menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el límite, cuando h tiende a 0, de f en un x cualquiera, más h, menos f de x. Es lo mismo si le pongo a o lo que sea a la x. Sí, este es el límite del cociente incremental. En nuestro caso, evaluar en x más h la función es x más h a la n menos x a la n sobre h. Ahora bien, tenemos que convencernos de algo que voy a necesitar hacer un paréntesis, que es, ¿qué es esta expresión que está acá? ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo que les voy a tratar de convencer ahora con un poquito, espero que sea con poquito, es que esta expresión es de la forma x a la n más n por x a la n menos 1 por h más un coeficiente que ya no sé, le voy a poner acá un coeficiente C1 por x a la n menos 2 por h al cuadrado, más, y así un montón de términos más, hasta llegar a un término que tiene un coeficiente, que no sé cuál es, por h a la n. Es decir, todos los términos son, el grado de n va disminuyendo, y el grado de h va aumentando. Fíjense, acá está h a la 0, h a la 1, h al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, menos el x a la n acá. Sobre h. Hasta ahora, insisto, esto es como que me lo tienen que creer. Esto que está en rojo, después vamos a hacer el paréntesis. Pero esto me lo tienen que creer. Que el desarrollo de un binomio elevado a la n cualquiera tiene esta pinta.
¿Sí? Insisto, después miramos esto del paréntesis rojo, así nos terminamos de convencer. Pero precisamente, como hay todo un montón de términos ahí adentro, uno podría escribir lo mismo sin los paréntesis. Con lo cual, x a la n se puede cancelar con x a la n. Me queda n por x a la n menos 1 por h más, no sé, una constante, constante 1, acá es constante r, no sé, constante 1 por x a la n menos 2 por h cuadrado, y fíjense, los términos que siguen, voy a achicar esta h porque hace ruido ahí arriba, los términos que siguen va a ser otra constante con x un grado menos, h cubo, etcétera, pero fíjense que en todos los términos, por lo menos hay un h cuadrado, o un h, digo, ¿no? Más este último coeficiente, no sé, c sub r a la h. ¿Está bien? En todos los términos hay por lo menos una h. Acá está h cuadrado, h cubo, va subiendo el grado de h. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar factor común h. Me queda h por n por x a la n menos 1, más esa constante 1, por x a la n menos 2, por h, ¿no? Le bajo un grado, porque extraje el factor común un h, más c sub 2, por x a la n menos 3, por h cuadrado, ¿sí? En todos los términos un grado menos, más, etcétera, 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 hasta llegar a este que tiene h a la n menos 1, sobre h. ¿Sí? Cancelo las h. Eureka, era lo que queríamos. En definitiva, entonces me queda límite cuando h tiende a 0, n x a la n menos 1 más una constante por x a la n menos 1 por h más tiki tiki tiki, todos los términos eso, todos los términos tienen h, por hasta una constante por h a la n menos 1, ¿sí? El último término que estaba acá, la constante por h a la n menos 1. Entonces fíjense, todos los términos, salvo el primero, todos los términos tienen h, todos. Y acá adentro también. Cada uno de ellos tiende a 0, cuando h tiende a 0. Porque x es, es un número, no sabemos, cualquiera podría ser en principio. Cualquiera del dominio de la función, que en particular, para x a la n, el dominio podría ser cualquier número real si n es entero. Esta explicación es de la derivada de una función en general, no en un punto. Fíjate que acá no dijimos nada acerca de quién es x. Entonces, estamos viendo cómo al derivar una función obtengo otra función y estamos creando la regla. No creándola, sino demostrando esa regla. Bien, entonces decíamos, cada uno de los términos tiende a 0 y el único que no tiene h es este de acá. ¿Que a cuánto tiende? Diga, es constante respecto de h. O sea, todos tienden a 0 salvo este, que tiende a él mismo, porque no varía cuando cambia h. Entonces me queda n por x a la n menos 1. ¿Sí? Lo que acabamos de demostrar es que es esto. Que si la función f de x es x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Y eso nos permite pensar rápido en un montón de cosas. Por ejemplo, y atiendo acá la pregunta que me hacía alguien en el chat antes acerca de la función 3x cuadrado, Facundo. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a x al cubo. La función x al cubo más o menos la conocemos, es esta función así. Así, acá se hace medio chata, y hace así de vuelta.
Y quiero conocer la recta tangente a la función f en x igual 2, por ejemplo. Acá. No sé, 2, 8 sería, ¿no? Mi escala está malísima, pero sería en este punto, ¿no? En el punto 2, 8 de la gráfica. Recuerden, la ecuación de la recta tangente es y menos f en 2, en este caso, f en 2, igual, perdón, a f' en 2 por x menos 2. Tendría que dar. Ahora, tengo que calcular f' en 2. ¿Cómo hago para calcular f' en 2? Bueno, f' en 2 es, si existe, igual al límite cuando h tiende a 0 de f en 2 más h menos f en 2 sobre h. Y tengo que resolver todo este límite. Pero ahora conozco la regla de derivación, o sea que me salvo de hacer todo este camino. Este camino no lo necesito hacer, porque ese camino lo hicimos en general recién para cualquier x, no solamente para el 2, y para cualquier función potencial, es decir, que tenga cualquier potencia. Esto quiero decir. Nosotros sabemos que f' de x lo puedo calcular usando esa regla. ¿Cuál es la regla? Es x al cubo. La potencia, 3, la bajo como factor. Y queda x elevado a 3 menos 1. Resto 1 en la potencia. Me queda 3x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué necesito yo acá para su pendiente? ¿Necesito 3x al cuadrado? No. Necesito el valor que toma la función derivada en 2. Necesito f' de 2. F' en 2 es 3 por 2 al cuadrado, que es 3 por 4, es 12. Entonces, retomo la pregunta de Facundo del chat. Fíjate Facundo, no es que aparece el 3x cuadrado en la ecuación de la recta, porque acá lo que tengo que poner es un numerito, una constante, que es el valor que toma la derivada en el punto donde quiero calcular la tangencia. ¿Sí? Al tener una regla, me salvo de hacer todo este camino del cociente incremental. Y ahora construyo la ecuación de la recta, que es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque sé que f de 2 vale 8, entonces me queda y menos 8 igual 12 por x menos 2. Y si quieren, despejan la recta. De acá. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es construir de a poco reglas para las diferentes derivadas. ¿Sí? Hay una situación muy interesante con la derivada, y es un teorema muy importante este que voy a enunciar ahora, que es que precisamente si sabemos que una función es derivable en un punto, entonces esa función es continua en ese punto x0. La demostración es relativamente sencilla, porque precisamente empezamos desde una función derivable, sea f de x, derivable, noviembre va con B corta, derivable, ahí está, en x0. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h existe. Pero además, el denominador
h tiende a 0. Este denominador tiende a 0. ¿Cierto? ¿Cómo puede ser que tienda a 0 y que exista el límite? La única chance es que esto a priori sea indeterminado. Es decir, no puede ser que esto no tienda a 0. ¿No? Digo, la única chance, si este límite sabemos que existe, y abajo tiende a 0, es que arriba también tiende a 0. Lo que tiene que pasar es que el límite, cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f de x0, sea 0. Porque si no tendiera a 0 el numerador, este límite no existiría. Porque el denominador está tendiendo a 0. No puede ser que arriba tienda a un 8, a un número cualquiera que no sea 0, abajo tienda a 0 y que el límite exista. No le queda otra que tender a 0 el numerador también. Pero fíjense, precisamente, tender a 0, el numerador, quiere decir que, digo, de estas, la única cantidad que está variando es la primera. Este varía con h, y esta es constante respecto de h. ¿No? No depende de h, esta cantidad siempre es fija. Entonces, si esto tiende a 0, quiere decir que el primero tiene que tender a f de x0. Si esta cantidad es cada vez más parecida a 0, quiere decir que esta cantidad, que es la que está cambiando, esta está fija, tiene que ser cada vez más parecido a f de x0. Ah, bueno, pero esta es la definición de continuidad. El límite cuando h tiende a 0 por derecha o por izquierda, digo, es lo mismo que escribir así. Fíjense, lo voy a poner para que se vea que es la definición de continuidad. Si llamamos x a x0 más h, cuando h tiende a 0, tenemos que x tiende a x sub 0. Entonces, el límite es estrellita, que le puse ahí, se puede escribir como, para que quede recontra evidente que es la idea de continuidad, se puede escribir como, y fíjense, voy a reescribir este límite. En lugar de h tender a 0, ahora tengo x tendiendo a x sub 0. En lugar de x0 más h, tengo x. Lo que estoy diciendo es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x coincide con f de x0. Ah, concluyo, ya está. Esta es la idea de continuidad. Por lo tanto, f de x es continua en x sub 0. Y con ese simbolito, parece un hashtag cruzado, doy por cerrada, o sea, es como el símbolo que uso para cerrar las demostraciones. Heredado de algún profesor mío. Está bien, fíjense, lo que estamos diciendo es que si la función sabemos que una función es derivable en un punto, podemos estar seguros que la función va a ser continua en ese punto. Este teorema es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice también esto, lo que sabemos como corolario. Esto no lo vamos a demostrar. Corolario. No es un corolario específicamente esto, sino que es el contrarrecíproco del teorema anterior. Sabemos esto, que si f de x no es continua en x0, entonces f de x no es derivable en x0. La función no puede ser continua sin ser derivable. Pero sí al revés. F de x puede ser continua, pero no derivable en x0. ¿Sí? En un punto.
Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo clásico de esto es la función valor absoluto de x. Que la función es x, si x es mayor o igual que 0, menos x, si x es menor que 0. ¿Qué pasa en el 0? Veamos el límite del cociente incremental. Valor absoluto de x más h, perdón, de 0 más h, menos el valor absoluto de 0 sobre h. Hagamos esa cuenta, ¿cómo es? Límite cuando h tiende a 0. 0 más h es h, me queda valor absoluto de h menos el valor absoluto de 0 es 0 sobre h. Y acá tengo esta cuestión, que el límite cuando h tiende a 0 por derecha y el límite cuando h tiende a 0 por izquierda podrían no coincidir. Porque cuando h tiende a 0 por derecha, quiere decir que h es más grande que 0. Si h es más grande que 0, el valor absoluto de h es h. Cuando h tiende a 0 por izquierda, el valor absoluto de h es menos h, porque precisamente al tender a 0 por izquierda, h es negativo, o sea, me queda menos h. Y si resuelvo acá, en definitiva me queda el límite de una constante, 1, arriba, que me da 1, y cuando h tiende a 0 por izquierda, la constante es menos 1. Entonces fíjense, cómo el límite cuando h tiende a 0 por derecha del valor absoluto de 0 más h menos valor absoluto de 0 sobre h, lo pongo completo aunque sea un plomo, es distinto que el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de la misma cosa. No existe el límite. Entonces, no existe el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental en 0. Por lo tanto, f de x igual al valor absoluto de x no es derivable en 0, en x0 igual 0. Sin embargo, la función es continua. Ustedes probablemente conozcan ya la gráfica del valor absoluto. La gráfica del valor absoluto. Profe, perdón. Sí. ¿Esto de que no sea derivable es medio una regla de las funciones pares o no? No, no necesariamente. No necesariamente. X cubo es una función. No, es impar. X cuadrado es una función par y es derivable en todos lados. Sí, no necesariamente tiene que ver con la paridad. Tiene que ver con esta situación. Si miramos gráficamente al valor absoluto, a la izquierda del 0 es una recta que pasa por el origen y pendiente menos 1. Menos 1, bien digo, es esta recta. A la derecha del 0 es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. La función se pega bien ahí. O sea, es continua la función. Sin embargo, para todos los puntos de acá a la izquierda, cuando me acerco por la izquierda, la pendiente siempre es menos 1, que es lo que encontramos acá. Cuando me acerco por la derecha, la pendiente siempre es 1. En ese punto, si ustedes ven, hay un quiebre, hay una punta en la gráfica. ¿No? En la gráfica aparece como una V ahí. Bueno, esa es la característica que uno observa en una función, en la gráfica de una función, cuando no es derivable. Aparecen estas esquinas, empiezan a aparecer, gráficamente se ven esquinas. ¿Sí? Vamos a ver varios ejercicios, sobre todo con funciones partidas, donde encontramos este tipo de cosas. ¿Sí? Que la función se pega bien, es recontra continua, pero en el momento que se pega continua, por ahí se pega generando una punta,
y hace que la función ahí no sea derivable. Bien, voy a enunciar rápidamente algunas propiedades de la derivada. Exacto, Joaquín, sí, buena observación. En el punto donde está esa B, ¿no? Esa forma de B o esa quiebre, no hay tangente, no hay manera de trazar la tangente, porque básicamente si miramos la tangente por un lado tendría que tener una pendiente, si miramos la tangente acercándonos por el otro tendría que tener otra tangente, otra pendiente, con lo cual no hay, como que uno no puede unificar un criterio. ¿Cuál es la tangente ahí? Bueno, ninguna de las dos, no hay tangente, decimos. Bueno, las propiedades de la derivada. Fíjense, vamos a enunciarlas rápidamente. Si f y g son derivables en un punto, x0, digamos, se tiene que, primero que nada, que la suma de f y g se puede derivar, es derivable también. La derivada en x0 existe, y coincide con sumar cada una de las derivadas. Esto es sumamente importante, porque, por ejemplo, nos brinda una herramienta para poder derivar polinomios, ¿no? Porque sabemos derivar x a la n para cualquier n, entonces podríamos usar esa herramienta. Con la resta pasa lo mismo. Otra cosa, acá está lo que completa lo que decía, es que si c es una constante, c por f es una función que si la derivo, encuentro la posibilidad de derivarla, y me da la misma constante por la derivada de f. Como que si uno tiene que derivar, por ejemplo, 5x a la cuarta, la derivada de 5 de x a la cuarta, puedo dejar la constante afuera, de 5, y derivar x a la cuarta, que es 4x al cubo. Entonces la derivada de 5x a la cuarta me va a quedar 20 por x al cubo. ¿Sí? Dejo la constante aparte y derivo la función que estaba multiplicando. Y un par de reglas más que tienen que ver con la derivada de un producto de funciones. Esta no es tan trivial, la vamos a demostrar. Que se calcula así, es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. A ver. No, mañana no entra. Estas son reglas que me permiten ir rápido. Me permite ir rápido ahora hacer cuentas, ¿no? Que no tenga que andar calculando todo el tiempo el límite de cociente incremental. Y vamos a enunciar también cómo es la regla para el cociente de funciones, sabiendo que ambas son derivables, ¿no? En x0. Y la regla es muy parecida a la del producto, pero bueno, con alguna salvedad. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador evaluado en el punto sin derivar, por la derivada del denominador, y todo eso dividido g de x, es el valor de g de x0, elevado al cuadrado. ¿Sí? Estas reglas podrían ser escritas también sin el x0, ¿no? En general, para pensar en las derivadas de funciones. ¿Sí? Demostremos la regla 3. La regla 3. Solamente eso. Después, las otras salen parecidas, las tienen en el apunte, cualquier cosa lo pueden consultar. O sea, lo que quiero demostrar es que si yo tengo dos funciones
que son derivables, y las multiplico, su derivada cumple esta regla. Es la derivada de un factor por el otro factor sin derivar, más el primer factor que había derivado sin derivar, multiplicado por la derivada de g. Bueno, vamos a demostrarlo. Sean, entonces, f y g funciones derivables en x, o en el x que estoy estudiando, ¿no? Esto es importante, porque si son derivables, yo sé que el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0 existe en ambos casos. Es sumamente importante, en algún momento lo vamos a tener que usar. Veamos qué pasa con el límite del cociente incremental, pero para el producto f por g en x más h menos el producto evaluado en x sobre h. Fíjense, esto no es otra cosa que el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h por g en x más h menos f de x por g de x. Esa es la definición del producto de funciones. Lo que voy a hacer a esto es agregarle un par de cosas. Le voy a agregar, le voy a poner sumando, perdón, restando primero, restando f de x por g de x más h, y después sumando lo mismo. Lo voy a tener que achicar, porque esto no me enteró. Lo vuelvo a escribir. Era f de x por g de x, y le agrego menos f de x por g de x más h, ahora van a ver por qué, más lo mismo, porque agrego y quito, ¿no? Ahí va. Bien, fíjense, voy a asociar estos dos términos. Voy a juntar este término con este. Y después voy a hacer lo propio con estos dos. Este con este. Los voy a acomodar para que se vaya viendo a dónde quiero llegar. Límite, cuando h tiende a 0. El primer término es f de x más h por g de x más h. Menos f de x por g de x más h. Los pongo juntos. Más f de x por g de x más h. Puse este último término. Menos f de x por g de x. Todo sobre h. Era, ¿no? Lo voy a distribuir esta h acá y acá. Como si hubiera dos grandes términos. En el primero de esos grandes términos que separé, voy a sacar factor común g de x más h. Entonces fíjense que en el numerador me va a quedar f de x más h menos f de x, multiplicando a g de x más h, porque saqué factor común. Y a todo eso lo voy a escribir dividido h. Bueno, le voy a dejar el dividido h acá nada más, ¿no? Que es lo mismo, porque es un producto, así que es lo mismo, para que se note bien dónde voy a aplicar mis hipótesis, ¿no? Y por otro lado, acá voy a sacar factor común f de x, g de x más h, menos g de x, queda como multiplicado por el factor común que saqué, todo sobre h. Y acá está la aplicación de las hipótesis, ¿no? Esto existe. Este límite existe porque f es derivable. Entonces esto tiende a f' de x. Este límite existe porque g es derivable. Y entonces esto tiende
a h' de x. Perdón, no es h. A g' de x. Ya los estaba mareando. G' de x. Esto es constante respecto de h, no varía, o sea, esto tiende a f de x. Y este de acá tiende a g de x también. ¿Por qué? Y porque g es derivable, entonces es continuo. Si x más h tiende a x, cuando h tiende a 0, g de x más h tiende a g de x. Entonces fíjense que todas las cositas del límite este existen, con lo cual puedo aplicar propiedades del límite, y esto termina dando que, entonces el límite es f' de x por g de x más f de x por g' de x, que era lo que se quería demostrar, ¿no? Ahí se terminó. Lo que acabamos de hacer es, con mucho cuidado, demostrar la regla del producto. No lo vamos a tener que demostrar cada vez que usemos la regla, salvo en el final de matemática 1, ¿no? Pero hay que tenerlo presente a esto. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora, si yo tengo, y con esto termino, si yo tengo la función h de x igual a x al cubo más 1 por 3x cuadrado menos x, puedo derivar a esta función. ¿Cómo es la derivada de esta función? Es la derivada del primero, lo escribo así, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Ahora nos metemos con las derivadas de adentro. ¿Cómo es la derivada de x cubo más 1? Bueno, es una suma. Yo sé derivar esto, porque x cubo lo sé derivar, sé que se puede derivar como 3x al cuadrado. Y al 1 lo sé derivar porque es una constante, se queda 0, la derivada de la constante. Como es la derivada de una suma, lo puedo transformar en suma de las derivadas, por este sin derivar. Más este sin derivar, por la derivada de este ahora. También es una resta, lo sé derivar, es 3 por 2, 6x, ¿no? Porque bajo el 2, multiplico por 3 me da 6, 2 menos 1 me da 1. Menos la derivada de x, bueno, derivar x es x a la 1, esto. Bajo el 1, me queda por x a la 0 que me da 1, ahí está. Fíjense, después, bueno, claro, esta función, no sé, la tendremos que manipular o qué sé yo, pero si yo tuviera que escribir el cociente incremental de la función h más 1 y hacer el límite mediante la definición, y probablemente sería engorroso. Sin duda sería engorroso. ¿Sí? Así que estas herramientas nos sirven un poco para hacer más rápido las cuentas. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Qué sé yo, no tengo la menor idea. Sin embargo, por ejemplo, yo sé que h' de 1 vale 3 por 2 más 2 por 5, ¿no? Sí. Me queda 6 y más 10, 16 me da. También sé que h evaluado en 1, ¿cuánto me da? 1 al cubo es 2, 1 al cubo más 1 es 2, por, ¿cuánto es? 3 menos 1, ¿no? 2 por 2, 4. Entonces, la recta tangente a la gráfica la puedo construir en el punto 1, h de 1. ¿Sí? Porque ¿cómo es la recta tangente? Es i menos h de 1 igual a h' de 1 por x menos 1. Es decir, i menos 4 igual a 16 por x menos 1. Si quieren pueden trabajar un poco con esta expresión, me queda 16x menos 16 más 4, y podrían
obtener esta recta tangente un poquito más bonita, 16x menos 12 queda, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tengo con todo esto? Bueno, fíjense, no sé cómo es la gráfica de la función, no tengo la menor idea. Lo único que sé es que pasa por el 1, 4. Por el 1, 4. Y es una recta, perdón, la gráfica no tengo la menor idea cómo es, pero la recta tangente corta acá por menos 12 y tiene una pendiente, está muy empinado, ¿no? Y va a cortar allá abajo en menos 12, no sé. Podría dibujarla. Entonces ahora, con esta recta tangente, insisto, no tengo la menor idea cómo es la gráfica, pero cerca de este punto la gráfica va a ser así, o a lo sumo va a ser así. Se parece muchísimo, ¿no? Sin volver para atrás, digamos, ¿no? Porque si no, no hay función. Pero se parece muchísimo la gráfica de la función y la recta roja. Esa es una de las grandes ventajas de tener la derivada y poder, si uno necesita estudiar una cierta función, por más compleja que sea, y que no sabemos cómo dibujarla, o a veces no sabemos cómo es la función, porque esto lo ponemos en un graficador y ya. A veces, con algunos estudios, vemos cómo está cambiando la función, es decir, me están dando el dato de la derivada en ese instante. Entonces, bueno, con eso puedo aproximar cómo es la gráfica de la función.